sigan muy bien. Damos gracias al Señor por un nuevo día y la oportunidad de poder compartir su palabra. En esta ocasión vamos a titular el tema de hoy Un pueblo libre, y ciertamente hablaremos de la Iglesia, lo cual es el pueblo de Dios en la actualidad, como el Señor mismo llama, y como el apóstol Pablo también llama, y los apóstoles, al pueblo de Dios en la actualidad, la Iglesia. La que por cierto no nació en el año 300 después de Cristo como el catolicismo cuando Constantino estaba al mando del Imperio Romano, tampoco nació en el año 600 después de Cristo cuando Mahoma da origen a la religión musulmana o el Islam. Tampoco nació en el año 1800 como el mormonismo, ni en el año 1880 como los llamados testigos, como mencionando algunos. Ciertamente la Iglesia comienza técnicamente con la venida del Espíritu Santo en el Pentecostés, pero su existencia es avalada por la historicidad del hombre mismo, remontándose al principio mismo de las cosas. Es que la Iglesia de Cristo, el pueblo de Dios, no es una buena idea de las personas, no es que un par se pusieron de acuerdo diciendo, bueno, coordinémonos para adorar, hablar y cantar de Dios. Es una idea que surgió en el corazón de Dios, es una idea que surgió en el corazón del mismo Señor cuando Él dice, edificaré mi iglesia. Y se da esto en el marco de una conversación que Él tiene con sus discípulos, un relato que describe Mateo. En el capítulo 16, versículo 13 al 18, dice que venía Jesús de la región de Cesarea de Filipos y Él pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces le dicen, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros Jeremías, otro alguno de los profetas. Entonces el Señor les dice, ¿y vosotros quién decís que yo soy? Entonces responde Pedro y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces el Señor le responde, bienaventurado eres, hijo Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, dice, no prevalecerán contra ella. Es que el Señor es constructor y formador de la iglesia. Así como también lo fue con el pueblo de Israel, cuando en Isaías 43:1 dice, oye, Israel, yo soy tu formador, yo te hice, oh Jacob. Él es el constructor, Él es el que hizo, Él es el que diseñó la iglesia. Es su iglesia, es su pueblo, somos su pueblo y somos su iglesia. Nada tiene que ver con la intención de los hombres. La premisa fundamental sobre la cual está cimentada la iglesia y el pueblo de Dios es en el hecho de que Él, el mismo Señor Jesús, es el Dios Hijo y es Dios venido en carne. Ahora bien, si hay una iglesia digna de imitar, una que es modelo, aquella más parecida a la intención original del Señor, es la iglesia del primer siglo. Aquella donde estaban los discípulos apóstoles, aquellos que escucharon el timbre de voz del Señor. Y qué bueno sería que podamos, visualizando algunas cuestiones que ellos tenían muy claro, poder conceptuarnos, poder tener el mismo horizonte que ellos tenían y ver algunas cosas del mismo modo que ellos lo hacían. Y la idea es definir iglesia mediante una frase que iremos confeccionando, y en esta ocasión es un pueblo libre. La iglesia es un pueblo libre. Y vamos a empezar con la primera expresión, un pueblo. Era un principio vivido claramente por la iglesia del primer siglo. Ellos sabían que estaban dentro de un pueblo. Es que ninguno de los que va creyendo en el Señor Jesús, mediante la fe, por la gracia del Señor, es un llanero solitario, un ente apartado que va creyendo en Dios, sino que forma parte y es visto por Dios, como parte de su pueblo, como parte de un todo, como parte de un conjunto de adoradores. Así es como estamos supuestos a hacer. Es que tanto el Señor como Moisés, como Josué en la antigüedad, cuando tuvieron que hablar al pueblo, por ejemplo, en Éxodo 20:22 dice, y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Es interesante la gramática que utiliza el Señor y que utiliza Moisés al escribir y al detallar esto.
¿Por qué Él no dice, escúchame Aarón, escúchame Moisés, Josué, Caleb, escúchame Amram, Jocabed, Coré, Jasón, escúcheme cada uno? Él habla al pueblo, Él habla al todo. ¿Por qué? Porque está buscando desde el discurso mismo imprimir en ellos una conciencia de responsabilidad corporativa. Es decir, yo los veo como un pueblo y ustedes van a ser vistos y siempre tenidos como pueblo. Las victorias son del pueblo, las derrotas son del pueblo. Es entender que no simplemente es una relación personal con Dios, una relación íntima, sino que estamos dentro de un pueblo. Claro que tenemos que tener una relación personal e íntima con el Señor en lo individual, pero somos y estamos supuestos a ser, y Él nos ve así, y fuimos confeccionados así, como pueblo de Dios. Él dice mi pueblo, mi nación. Es interesante que el Señor, cuando habla en Mateo capítulo 5, en el Sermón de la Montaña, en el versículo 13, dice, vosotros sois la sal de la tierra. Dice, ustedes son la sal de la tierra. No dice vos, hablando individualmente. Él nunca habla en términos individuales, sino habla grupalmente. Y dice, vosotros sois la luz del mundo. Y es interesante la figura que toma el Señor para describir a aquellos que creían en Dios de verdad. Dice, una ciudad asentada sobre un monte. Una ciudad asentada sobre un monte. Él ve al pueblo de Dios como una ciudad, un todo, un conjunto, y así estamos supuestos a ser. Es que nadie es pueblo individualmente, nadie es iglesia individualmente. Yo no soy iglesia apartado del conjunto. Soy parte de la iglesia, soy parte del pueblo. Es como que es tan absurdo la expresión de creerme yo iglesia individualmente como que una pierna se considere cuerpo o que un ojo se considere cuerpo. Es parte del cuerpo, es parte de un conjunto, es parte de un ser unificado que está supuesto a verse como uno y a funcionar en conjunto. El apóstol Pablo, cuando le tiene que hablar a los efesios, le habla de la familia de Dios. En el 2.19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Cuando se refiere a los Gálatas y cuando le habla a los Gálatas en el capítulo 6, versículo 10, le habla de la familia de la fe. No somos simplemente independientes y solos creyentes en Dios, sino que formamos parte de un pueblo. Es que estamos inmersos en un pueblo que está supuesto a creer lo mismo, pensar lo mismo, objetivar lo mismo, confiar lo mismo, esperar lo mismo, enseñar lo mismo y predicar lo mismo. Estamos dentro de ese cuerpo y Él nos ve como ese cuerpo. Según el Señor, es la predicación más fuerte que puede la iglesia hacer. La predicación más efectiva no viene desde un predicador elocuente, sino que viene de un pueblo que se vea como un ser unificado y que se mueva un pueblo como un solo hombre. Así está supuesto a ser y así el Señor lo expresa en la oración sacerdotal de Juan 17. Es que a veces no consideramos o no somos tan conscientes y no le damos por ahí el valor que realmente tiene la hermandad con la que Cristo nos hizo hermanos, que es mediante la fe. A veces decimos, bueno, sí, son hermanos de la iglesia, son hermanos de la congregación, son hermanos en la fe, como marcando la diferencia de que son hermanos, pero bueno, en realidad no lo son tanto. Es como que son hermanos, pero de esa categoría. El Señor nos enseña a través de esto en una historia que relatan los tres evangelistas sinópticos. Lo relata Mateos en el capítulo 12, lo relata Marcos en el capítulo 3 y lo relata Lucas en el capítulo 8. Dice que después de un día de mucho trajín para el Señor, donde Él discutió con los fariseos, donde Él enseñó a la multitud, donde Él sanó, donde Él enseñó a sus discípulos, dice que estaba en medio de la multitud y viene alguien y le dice al oído, tu madre y tus hermanos te buscan. Y el Señor dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Esos son mi hermano, mi hermana y mi madre. El Señor no está despreciando los lazos naturales de sangre. El Señor está poniendo lo que es tan igual o más importante, o igual de importante,
la hermandad en Cristo, la hermandad en la fe, como un lazo de sangre. Él está enseñando eso y utiliza esta oportunidad para eso. Somos pueblo y estamos supuestos a funcionar como tal, con esa conciencia corporativa, con esa idea de sabernos dentro de un todo. No simplemente, ¿por qué? Porque el Señor prefiere y Él quiere que nosotros velemos por el que está al lado, velemos por el que necesita, nos alegremos con el que está contento, lloremos con el que llora, ayudemos al necesitado. Y que de esa manera podamos vivir como una familia, como lo hacemos en nuestra familia a un nivel natural. Y que esa pueda ser la práctica que día a día y constantemente tengamos. Qué feo es cuando un hermano está mal y alguien mira diciendo, bueno, quizás algo habrá hecho, es su vida, que él haga lo que quiera. No. Cuando el pueblo pecó, por ejemplo, que el Señor considera que el pueblo había pecado por el pecado de Acán, dice el pueblo ha pecado, pero había sido un solo hombre, una sola familia de todo, y el Señor ve al pueblo en su conjunto y dice, ellos han pecado. Porque el Señor nos ve así. Independientemente de cómo nosotros nos consideremos, lo que importa es cómo Él nos ve. Y Él nos ve como un pueblo y nosotros estamos supuestos a alinearnos y a ver cómo Él nos ve. Porque al final de la historia, eso va a ser lo que va a importar. Poder entender las cosas como Él las entiende. El propósito principal de funcionar como un pueblo es esa predicación efectiva, dice el Señor. No te ruego solamente en el 17:20, no te ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. En Juan 17:20, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno. ¿Para qué? Para que el mundo crea. Es entonces cuando el mundo va a creer que tú me enviaste. Y después dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Es el principio de entender que debemos tener una conciencia de responsabilidad corporativa y de que estamos inmersos dentro de un pueblo que es su pueblo, dentro de una iglesia que es su iglesia, donde Él establece las bases y condiciones, donde Él digita cómo ha de ser cada cosa, y es así como estamos supuestos a comportarnos. Es interesante que hay una historia donde se ve a un pueblo actuando con responsabilidad corporativa. En la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania sabía que tenía que dar un golpe fuerte sobre la mesa, haciendo ver a los demás que todavía estaba con fuerzas para seguir luchando. Y se da vuelta y busca invadir Rusia, los cuales hasta ese momento eran aliados de ellos. O habían firmado, no aliados, sino que habían firmado un tratado de paz. Y cuando va a invadir Rusia, él sabe que no tiene oportunidad si Rusia está formado. Si Rusia prepara su ejército y está formado para esperarlo, él sabe que no tiene oportunidad y por eso lo ataca por sorpresa. Y aún así sabía que no tenía oportunidad porque sabía que Rusia era mayor en armas. Pero lo que hace es buscar atacar Stalingrado, que Stalingrado era la base armamentística de los rusos. Y ellos, los rusos, se vieron sorprendidos por este ataque de los alemanes. ¿Y cómo frenarlos? ¿Cómo pelear contra ellos? Entonces Stalin, que dirigía en ese momento Rusia, dice, la forma que hay para vencer a este enemigo es no retroceder. Entonces los que estaban ahí, sus generales y capitanes, empezaron a decir, ¿pero cómo? Ese no es nuestro ejército. Está todo desplegado y como que los vamos a poner simplemente como obstáculos porque van a avanzar y no lo van a frenar sin haber estado formado antes, sin haberse preparado para esa batalla que los alemanes estaban dando. Y Stalin dice, no hay que retroceder, cada uno en su puesto, cada uno en el lugar que está, pelee hasta el final. O sea que debía pelear. Imagínense cuando a cada soldado ruso le llega esa noticia, no hay posibilidad de retroceder. ¿Qué hace Stalin? Llega al corazón de Rusia y empieza a reclutar a todos
a los veteranos, aquellos que ya creía que estaban fuera de juego, aquellos que no se habían querido alistar en primera instancia, pero no solo a ellos, sino que recluta mujeres y hasta niños para poder pelear contra el ejército alemán. El ejército alemán toma Stalingrado, pero Rusia después lo cerca y fue una derrota tan grande para los alemanes que todos los historiadores coinciden en que es el principio del fin de la guerra. Tuvieron que pedir, por favor, que o los maten o los tomen prisioneros, pero que no los torturen, porque estaban siendo torturados dentro de Rusia porque no tenían ni comida y estaban muriéndose de frío. Tuvieron que, en medio del frío, salir casi prácticamente desnudos, con las manos en alto, diciendo, estamos rendidos. Porque Stalin fue y reclutó a un pueblo que todo en conjunto empezó a funcionar con una conciencia corporativa de saber identificar cuál era el enemigo y cuál era el propósito principal por el cual ellos estaban en ese momento y debían enfrentar. Y cuál era el propósito que debían lograr. Él logró que todo un pueblo tuviese una conciencia de responsabilidad corporativa. Las opciones que barajaba Hitler era decir, bueno, mando a todo el ejército allá. Alguien sugirió eso y él ni siquiera lo consideró. Hitler ni siquiera consideró invadir con todo lo que tenía Rusia, porque sabía que era mandar a todos y a cada uno a la muerte. Y aún así hubiese sido derrotado, porque él sabía que no iba a enfrentar a un conjunto de militares o a un ejército, sino que iba a enfrentar a una nación donde la abuelita iba a pelear y donde el más chico iba a pelear para defender su tierra. Eso es una conciencia de responsabilidad corporativa, es verse dentro de un todo y un estar al lado del otro, entendiendo que si te caíste, no simplemente te caíste vos, es el pueblo que en algún punto está cayendo. Es si tenés necesidad, no es que simplemente tenés necesidad vos, es el pueblo en algún punto teniendo necesidad. Es que tengamos una conciencia de responsabilidad corporativa, eso es iglesia. Iglesia es un pueblo, en principio, es un pueblo. Y está supuesto a funcionar como tal y a verse como tal. Ahora, iglesia es un pueblo libre. Y es una cualidad por la que siempre que podemos, alabamos, bendecimos y agradecemos a nuestro Señor. Y no debemos dejar de hacerlo nunca. De hecho, creo que por eso el Señor también instituyó la cena, porque somos olvidadizos y Él quiere que todo el tiempo nos estemos acordando de cuánto le costamos y de cómo fue que Él pagó ese costo. Porque Él nos hizo libre, no por la fuerza, Él nos hizo libre no a los gritos, sino que como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 6:20, porque habéis sido comprado por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Él nos liberó, Él nos compró por precio. Dice entonces, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. O como indica el apóstol Pedro en su primera carta en el 18 y 19, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual heredaste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El mismo Señor en Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y vaya que lo hizo. Habiendo sido purificados por su palabra, Él nos hizo libres del pecado. Él nos hizo libres de la culpa del pecado. Él nos hizo libres de la condenación eterna. Él nos hizo libre a un nivel superlativo. Ahora, Él nos redimió de las manos de un tirano que solamente quería nuestro mal y que solamente quería nuestra destrucción. Ahora, el punto es que todos en el primer siglo saben lo que significa comprar esclavos. Comprar esclavos lo hacían con el fin y con el propósito de que ellos, ahora que fueron comprados, vivan para aquel que los compró y vivan con aquel que los compró.
De eso se trata, que vivan en su terreno, que les sirvan y que funcionen de esa forma. No simplemente los compró como quien, bueno, yo te pago y andás a hacer lo que quieras. Primero, el Señor no nos compró para que nosotros hagamos lo que querramos, porque sabe dónde terminaríamos. Él nos compró para que vivamos para Él, para que le sirvamos a Él. A veces creemos que el hecho de que Él nos hizo libres es como que si Él abrió la puerta, bueno, para que salgan todos. Sin embargo, el Señor nos enseña algo diferente en Juan 19, cuando dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare, será salvo. No dice el que por mí saliere. Porque libertad, vista como libertinaje, de hacer todo lo que quieran, dándole rienda suelta a la carne, eso es lo que hay allá afuera en el mundo. La libertad que el Señor nos ofrece es entrar a el concepto de lo que el apóstol Pablo utiliza tantas veces como en Cristo. Entrar en Cristo. Por eso el Señor dice, el que por mí entrare será salvo. Es estar dentro de sus términos, sujeto a sus estándares, sujeto a esas condiciones que Él pone. Ahora, es allí donde dentro de Cristo todas las garantías de Dios están activadas, todas las promesas se están cumpliendo. Y todas las bendiciones de Dios están supuestas a alcanzarnos. Es allí en Cristo, en esa libertad. Es por eso que el apóstol Pablo, cuando le escribe a los Gálatas, dice, estad pues firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libres. En Gálatas 5.1 dice eso. O el apóstol Pedro en su primera carta, en el 2.16, instruye a vivir como libres. Pero no como aquellos que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Alguien diría, bueno, es que una libertad con tantas condiciones no sería libertad. Si quisiésemos hilar en cuestiones más finas, el apóstol Pablo no dudó, ni tuvo ningún problema, ni titubeó a la hora de declararse que él es siervo y esclavo de Cristo. Él me compró, dice el apóstol Pablo, Él me pagó, a Él le costé sangre, yo ahora soy siervo de Él. Y como antes mis miembros, dice, y como antes mi cuerpo servía al pecado, ahora lo hace, sirviendo a aquel que me compró. Ese es el principio que el apóstol Pablo enseña. Ahora, el Señor habla de libres y nosotros somos libres en Él. Es que podemos hacer de todo, ese es el principio de libertad. ¿De todo? Sí, de todo, absolutamente de todo. Salomón en Eclesiastés 9:10 dice, todo lo que te venga a la mano, hazlo según tus fuerzas. ¿Todo? Sí, todo. Es que el principio de libertad, a lo que el Señor nos llama, es a que podamos vivir como Adán y Eva vivían en el jardín, con esa libertad. Vivir con la libertad que ellos, nuestros padres, vivieron al principio. Pudiendo hacer de todo, absolutamente todo, lo que quieras hacer. Solo no peques. Podés hacer de todo excepto pecar. Ese es el principio de la libertad que tenemos en Cristo. De todo árbol del huerto puedes comer, excepto de ese. Todo podés hacer. Todo lo que te venga a la mano lo podés hacer, excepto pecar. Entonces estaremos funcionando como libres, con la libertad que Él nos hizo libres. Los apóstoles en las cartas dice, comportados como dignos del llamamiento. Es que nosotros agradecemos a Dios y bendecimos a Dios por la libertad que Él nos dio, pero esa libertad Él nos la dio para que vivamos como libres como lo que estamos supuestos a hacer según su intención, según su propósito, según su deseo. La iglesia es un pueblo libre, una comunidad con una conciencia corporativa que está supuesta a funcionar en conjunto, que está supuesta a verse en conjunto, que está supuesta a moverse como un solo hombre. Por eso el apóstol Pablo, cuando se refiere a la iglesia, habla de cuerpo. La iglesia es un pueblo libre en principio, un pueblo que se mueve dentro de los límites que el Señor ha fijado. Damos gracias al Señor y nos vemos en la próxima.